En el ámbito de la creatividad existen dos tipos de mentalidades principales que se basan en la creencia que las personas tienen acerca de sus habilidades y su potencial. Y ahora vamos a ver estas dos mentalidades y luego te presento algunas técnicas, algunas ideas para poder aumentar tu creatividad, ¿no? Entonces, las técnicas se usan sobre todo en el coaching y en la programación neurolingüística para liberar todo el potencial creativo de las personas, y eso totalmente independientemente de que los obstáculos podrían impedir un proceso creativo. Ahí, vamos, manos a la obra. Empezamos con las dos modalidades. La primera es la mentalidad fija, ¿no? Entonces, como ya dice el nombre, la mentalidad fija quiere decir que las personas con esa mentalidad fija creen que sus habilidades y talentos son innatos y no pueden cambiarse significativamente. Están, ¿no? Y esas personas tienden a evitar desafíos, se desaniman rápidamente frente a algunos obstáculos y ven el esfuerzo como algo bastante inútil. Entonces, a menudo las personas con esa mentalidad pueden sentirse amenazadas por el éxito de los demás, ¿no? Porque de una manera lo perciben como una amenaza a su propia capacidad, ¿no? Entonces, eso era la fija, mentalidad fija. Y ahora la segunda mentalidad es la mentalidad de crecimiento, ¿no? Entonces, como ya dice el nombre, las personas con una mentalidad de crecimiento creen que sus habilidades y también sus talentos se pueden desarrollar con un esfuerzo y a través de un aprendizaje. Entonces, esas personas ven los desafíos como oportunidades para aprender y crecer. Y además, con esa mentalidad de crecimiento, persisten a pesar de los obstáculos que puede haber y consideran que el esfuerzo es un camino totalmente necesario hacia la maestría, ¿no? Entonces, a menudo esas personas se inspiran y aprenden del éxito de los demás, ¿no? Ahí van las dos diferentes mentalidades, ¿no? Y ahora, teniendo en cuenta las dos mentalidades, seguramente te has podido identificar parcialmente o completamente con uno de esos dos tipos principales. Esenciales, sea cual sea, te aseguro que puedes trabajar la mentalidad para ser más creativo, sea en tu vida personal o en tu vida profesional. Es posible, y ahora, ¿no?, para hacer ese paso hacia más creatividad, te presento algunas técnicas o métodos para aumentar tu potencial un poco creativo, ¿no? Entonces, ten en cuenta, te lo pido, que la creatividad no es un don muy exclusivo, sino que cada uno de nosotros, tú y yo y quien sea, tiene un potencial único para crear. Y lo que realmente importa no es cómo puedes... O sea, es interesante saber cómo puedes liberar ese potencial. Y no se trata de ser el más original del mundo, sino de explorar y darle rienda suelta a tu propia forma de crear. Entonces, el consejo número uno es ser curioso y tener ganas de explorar. Y en el coaching eso se hace mucho con preguntas poderosas, ¿no? Porque la idea es de desarrollar una mentalidad inquisitiva y abrir nuevas vías de pensamiento, no siempre seguir el same old, ¿no? Entonces, hay que animarse uno a sí mismo, ¿no?, de explorar cosas, explorar problemas específicos de otra forma, ¿no? No siempre seguir algún pensamiento fijo, sino preguntarte, ¿qué pasaría si yo no tuviera ninguna restricción, ni de tiempo, ni de dinero, ni de personas, etcétera? O ¿cómo lo haría un experto, ¿no? ¿Qué me recomendaría un experto en esa situación propia, ¿no? Y ahí existen muchas preguntas poderosas para de una cierta forma abrir la mente. Y otro consejo es
cambiar el entorno físico, ¿no? Entonces, el entorno que nos rodea, aquí la casa, etc., es siempre igual, pero en el momento cuando uno cambia, ese puede estimular también la creatividad. Y el mejor ejemplo es la escuela peripatética de Aristóteles, porque el Aristóteles todo el mundo lo conocemos, pero él y sus discípulos solían enseñar y discutir mientras estaban caminando por los jardines. Entonces, si estás atascado, ¿no?, en un proyecto, en una idea, en un proceso creativo, cambia de entorno. Trabaja en otro sitio de tu casa o en un café, cambia el espacio donde estás trabajando, ¿no?, con algunas cositas de cambio, o fácilmente sal a caminar en un parque y verás que con el cambio de tu alrededor también cambia, ¿no?, algo en ti para que puedas pensar de una forma diferente. Y otro consejo es el reencuadre de perspectivas, ¿no? Entonces, la idea de ese reencuadre es que tenés algunas perspectivas y transformar la manera en que percibimos una situación o el problema, ¿no? Entonces, al cambiar de forma, ¿no?, de ese desafío, podemos desbloquear nuevas ideas y también nuevos enfoques, ¿no? Entonces, ahí vemos los problemas desde ángulos muy diferentes, no siempre de las mismas gafas, digamos, sino de diferentes gafas. Entonces, el ejercicio básicamente es siempre identificar un problema, ¿no?, describir el problema como con muchísimo detalle y a lo mejor el ejemplo puede ser, en vez de lugar de ver como una barrera, un obstáculo, pues usarlo como una oportunidad de aprendizaje, ¿no?, de creer en que tú puedes crecer, ¿no? Ahí estamos otra vez con esa idea de mentalidad de crecimiento, ¿no? Te doy un ejemplo muy fácil, ¿no? Tú estás en un proyecto de equipo y estás muy retrasado con tus deadlines. Entonces ahí ves la oportunidad. No es un problema, sino puedes decir, tenemos este problema y en un futuro a lo mejor hay que mejorar un poco la comunicación y ahí ir andando. O verlo como un experimento, decir, la próxima vez que nos sucede esto o antes de suceda, a lo mejor implementamos algunas técnicas nuevas de gestión del tiempo. También existe la posibilidad, ¿no?, cambiar el ángulo y decir, lo uso este problema como una inspiración, ¿no? Y digo, en vez de que el equipo está retrasado del tiempo, diga, vamos a hacer un ejercicio de Team Spirit, lo vemos de una forma de hacer una cohesión del equipo y vamos desarrollándonos. Y el último es el ángulo temporal, de decir, tenemos este proyecto, estamos con el deadline, no estamos bien, pero a partir de ahora y en el futuro hacemos cambios. ¿Y cómo será, ¿no? ¿Qué cambios habrá en el futuro? No solamente en el momento presente. Y ahí vemos que hay diferentes ángulos con lo que podemos, pues, abordar un pequeño tema, ¿no? Entonces, al final, quiero que lleves contigo una simple idea de ese vídeo, que la creatividad es una habilidad que lo podemos desarrollar, ¿no? Entonces, hemos visto dos mentalidades principales y también hemos visto algunas técnicas para potenciar tu creatividad, algunos consejos. Y espero sinceramente que puedas seguir experimentando y también mejorando tu potencial creativo con una mente muy abierta y quizás pensando de forma muy diferente. O, como diría Steve Jobs, con muchísimo más patos y muchísimo más poder motivacional que yo. Stay hungry, stay foolish.